Los inventores de Google. Larry y Sergey son el prototipo de empresarios de Silicon Valley. Son listos, con visión de futuro. Larry Page y Sergey Brin inventaron Google a finales de los 90, cuando estaban cursando su doctorado en Stanford. Básicamente creían que estaban haciendo algo grande y que realmente iban a cambiar el mundo. Hoy en día, Google es uno de los buscadores de Internet más importantes del mundo. Clasificó y limpió toda la porquería de Internet y ayudó a la gente a encontrar lo que buscaban de una manera fácil y rápida. Es difícil predecir cuál será el impacto de Google. Es una de esas tecnologías que ha cambiado nuestra forma de hacer las cosas. Antes, encontrar cosas en Internet era muy complicado, así que estaba solo reservado a los más expertos, pero hoy en día no es así. Ahora, gracias a Google, el motor de búsqueda de la red, todo el mundo que tenga un ordenador y una conexión a Internet puede buscar en la web. Clasificó y limpió toda la porquería de Internet y ayudó a la gente a encontrar lo que buscaban de una manera fácil y rápida. Fue un gran avance. Hoy en día, Google procesa más de 200 millones de consultas al día de todas las partes del mundo. Yo soy de Inglaterra y allí muchísima gente usa Google. En Irlanda todo el mundo usa Google. Sí, Google es muy popular en Francia. Google se convirtió en un sitio web muy popular porque a la gente le interesaba obtener información. Así que si ibas a salir con alguien, entrabas en Google y descubrías algo sobre él. Google ha transformado la manera en la que la gente te ve. Es algo nuevo. Nuestra cultura está empezando a acostumbrarse. Google ha ayudado a mejorar la asistencia sanitaria. Los médicos dicen que cuando sus pacientes entran en la consulta están mucho más informados que antes. Google fue inventado por dos inteligentes estudiantes de doctorado de la Universidad de Stanford, Larry Page y Sergey Brin. Larry y Sergey son el prototipo de empresarios de Silicon Valley. Son inteligentes y con visión de futuro. Son testarudos en el buen sentido de la palabra. Page y Brin introdujeron Google en 1998. No podían haber elegido un mejor momento. Google apareció en el momento preciso, justo cuando millones de personas estaban empezando a utilizar Internet. Las páginas web echaban humo. El interés por Internet era impresionante. La red rebosaba de información. El único problema era encontrarla. Los buscadores existentes ayudaban un poco, pero la mayoría de las veces era muy difícil encontrar una joya. Antes de que existiese Google, tenías que realizar un montón de búsquedas diferentes para encontrar lo que estabas buscando. Y si entrabas en un sitio web tipo Yahoo, tenías que ir de una página a otra. Todos los buscadores tenían varios problemas. Algunos sacaban resultados irrelevantes. Ponías una búsqueda de coches y te salían cortadores de césped o tractores. Abrirse camino entre toda la basura para encontrar algunos resultados interesantes llevaba mucho tiempo y resultaba frustrante. Para superar el problema, algunos buscadores, como Yahoo, utilizaban personas, bibliotecarios en vez de ordenadores, para catalogar la información de la red y crear directorios en los que se pudiese buscar directamente. Yahoo y Google siempre han tenido una filosofía diferente. Desde el punto de vista de Yahoo, era necesario contar con expertos que saben cuál será el mejor sitio para buscar algo en concreto y poder elaborar un catálogo, un directorio al que puedas acceder y encontrar las cosas que ellos han introducido. Pero esa solución tampoco era perfecta. Cuando tienes trillones de páginas web, es imposible tener bastantes editores que puedan hacer ese trabajo, pero puedes recurrir a los ordenadores que te permiten clasificarlo todo. Brin y Page optaron por el poder de la informática. Después de estudiar a los buscadores existentes, se inventaron un motor de búsqueda que se convertirá en el modelo a seguir por todos los demás buscadores. Ahora lo que me gustaría mostrarles es... Sergey Brin reveló parte de su trabajo en una reciente conferencia de tecnología, entretenimiento y diseño en Santa Mónica.
Así es como tenemos que mover los bits para que la gente consiga las respuestas adecuadas a sus consultas. Como pueden ver, aquí hay un montón de datos moviéndose rápidamente. Tiene que ir por todo el mundo a través de fibras, satélites, de todo tipo de conexiones. Brin y Page ayudaron a que el tráfico de Internet se dirigiese tanto a sitios grandes como pequeños, a periódicos independientes, empresas y organizaciones que de otra manera nunca hubieran sido encontradas. El objetivo de Google a gran escala es ayudar a que la sociedad sea más democrática. Brin y Page también ayudaron a introducir un nuevo tipo de marketing que unía anuncios relevantes con los resultados de búsqueda. Cuando los usuarios buscaran algo así como flores, aparecería un anuncio de una tienda de flores, algo relacionado con su búsqueda específica. Antes de que existiese Google, nadie sabía cómo ganar dinero con los buscadores, así que a nadie le interesaba demasiado perfeccionarlos. Google ha convertido las búsquedas en algo muy rentable. Los anuncios incluidos en las páginas de búsqueda están ahora creciendo más rápido que ningún otro tipo de publicidad. Google se ha convertido en sus dos modalidades, como anunciante y como buscador, en todo un referente de cómo encontrar y ganar dinero en Internet. Es difícil predecir cuál será el impacto de Google. Es una de esas tecnologías que ha cambiado nuestra forma de hacer las cosas. Cuando se inventó el automóvil no fue solo algo que sirvió para llevar a la gente de un sitio a otro. Cambió toda nuestra cultura. Internet también está haciendo eso, y Google ha tenido un papel importante en convertir Internet en lo que es ahora. El éxito de Google ha sido cuidadosamente observado por sus rivales. En noviembre de 2004, su competidor más fuerte, el gran Microsoft, anunció que iba a lanzar su propio buscador. Ahora todo el mundo anda a la caza de Google, y los dos estudiantes de doctorado que lo inventaron se han hecho billonarios. Los fundadores de Google, Page y Sergey Brin, no tenían la intención de crear su propia empresa. Lo que querían era vender su invento a una de las empresas que ya poseían buscadores. Altavista, Yahoo, You Name It, Excite, hablaron con Infoseek, hablaron con todas ellas. Y todas les dijeron lo mismo. Que los buscadores estaban pasados de moda, que ya no estaban interesados en crear ninguno, que su propio buscador ya era lo suficientemente bueno, pero a principios del 98 ninguna de estas empresas tenía este tipo de tecnología en buscadores, así que decidieron crear su propia empresa e intentar montarla ellos solos. Por aquel entonces, solo hacía 3 años que Page y Brin se conocían. Brin, un estudiante de informática de 23 años que estaba cursando el doctorado en Stanford, conoció a Page, de 24 años, cuando llegó a Stanford en 1995. Y Brin fue el encargado de enseñarle el campus. Sergey y Larry estaban en el mismo curso. Tenían intereses similares, pero no eran amigos. Oí que cuando se conocieron no se cayeron nada bien. Pero no me sorprende nada, porque las personas inteligentes generalmente se sienten amenazadas por otras personas inteligentes. Page era hijo de un profesor de informática de la Universidad de Michigan. Larry siempre fue muy independiente. No era el típico estudiante que entra en un sitio y dice, ¿qué estáis haciendo? Él llegaba y decía, tengo una idea y me gustaría llevarla a cabo. Era un inventor nato. Al principio de su carrera construyó una enorme impresora con fichas de Lego. Siempre hacía cosas que parecía que no iban a funcionar y luego siempre funcionaban. Sergey Brin era hijo de un profesor de matemáticas de la Universidad de Maryland. La familia de Brin había emigrado a Estados Unidos desde la Unión Soviética cuando solo tenía 6 años. Sergey también era muy inteligente y muy seguro de sí mismo. Sus intereses iban más allá de los buscadores de Internet. En realidad, Sergey estaba muy interesado en inventar algo relacionado con la biotecnología, los viajes espaciales y ese tipo de cosas. Le gustaban mucho los deportes al aire libre, el hockey sobre patines y cosas por el estilo, pero de los dos, probablemente él era el más extrovertido. A pesar de haber empezado con mal pie, Brin y Page enseguida se dieron cuenta de que tenían mucho en común y empezaron a trabajar juntos. No teníamos claro que queríamos crear un buscador. Sin darnos cuenta, acabamos creando un tipo de tecnología que podía ayudar a buscar información, y entonces creamos el buscador.
Mi socio Larry y yo estábamos simplemente investigando la manera en la que se podrían gestionar grandes cantidades de información y lo que se llama extracción de datos, que es encontrar patrones de datos, y poco a poco nos fuimos introduciendo en Internet, que es básicamente en donde está todo el conocimiento humano. Lo que encontraron fue un universo de información que se expandía con rapidez y varios buscadores defectuosos. Muchas páginas, pero la cantidad de información era demasiado grande y se extendía muy rápido. No podían manejarla toda. También estaba el tiempo que tardaba el buscador en responder. Entrabas en uno de ellos y tardaba 10-15 segundos en darte los resultados. Brin y Page estaban convencidos de que podían hacerlo mejor. Se fijaron en cómo estaban diseñadas las páginas web, en los enlaces que unían una página con otra. Entonces se dieron cuenta de los billones de enlaces que entrecruzaban el ciberespacio y descubrieron un patrón. Las web más populares y mejores tenían un montón de enlaces que apuntaban a ellas. Al final descubrimos que podríamos coger los patrones que encontrábamos en Internet y utilizarlos para crear un buscador mucho mejor. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Crearon un buscador que utilizaba los links y otras muchas variables para identificar qué páginas web eran más relevantes para cada consulta. Pero el problema era conseguir ordenadores para ejecutar el programa. Los ordenadores que ejecutaban los buscadores existentes eran muy caros. Así que tuvieron que apañárselas con lo que tenían a mano, que eran un montón de PCs, ordenadores baratos que estaban por ahí en medio, y fueron capaces de unirlos todos. Cogieron varios discos duros y los unieron. Y para ahorrar dinero, construyeron una torre con piezas de Lego. Después de meses de trabajo, estaban finalmente preparados para probar su buscador. Al principio, en Stanford, creamos un prototipo de buscador muy simple. Ese fue el original. El proyecto se llamó Backrub. Poco después, la siguiente generación se llamó Google. Google tenía un grupo de ciberexploradores llamados arañas o robots para buscar información en Internet. Cada vez que encontraban una nueva página web, la copiaban y se la mandaban a los ordenadores de Brin y Page. En 1998 ya tenían 25 millones de páginas indexadas. En esa época no se utilizaban mucho los buscadores, así que a los administradores de determinados sitios web no les gustó la intrusión. Hubo un artista en Singapur que tenía un sitio web. Cualquiera podía entrar y descargar información. No era un sitio web de acceso restringido. Pero de repente vieron que un ordenador de Stanford estaba descargándose miles de páginas de su sitio y tuvimos que decirle, mire, no estamos guardando las páginas, no las estamos redistribuyendo. Lo único que estamos haciendo es indexarlas para que luego otra gente las pueda encontrar. Pero el hombre llegó hasta el punto de hablar con un despacho de abogados y nos dijo que nos iba a denunciar. Al contrario que a sus detractores, a la mayoría de la gente le gustaba el poderoso buscador de Brin y Page. No solo daba resultados relevantes, sino que era mucho más rápido que los buscadores que utilizaban ordenadores caros. Normalmente, si tienes un ordenador muy grande, el procesador funciona muy rápido, pero se suele colgar. Tarda más tiempo porque solo puede usar un disco duro a la vez. Se dieron cuenta de que si pudiesen conectar un montón de ordenadores para que trabajasen juntos en una búsqueda, entonces no se colgaría. Brin y Page se obsesionaron con la velocidad, haciendo todo lo posible para quitar décimas y centésimas de segundo de sus tiempos de búsqueda. Y se dieron cuenta de que si eran capaces de bajar ese factor tiempo a un segundo o menos, la gente usaría el buscador de una manera completamente diferente. Así que cuando diseñaban sus ordenadores y servidores, este siempre era su objetivo prioritario. Tenían que conseguir la suficiente potencia y memoria para poder responder a esa consulta en un segundo. Todo el mundo que probó Google le gustó. Se suponía que el nombre iba a ser Google, G-O-O-G-O-L, el término matemático representado por un 1 seguido de 100 ceros, pero... Bueno, esto pasó antes de que existiese el revisor ortográfico de Google. Creo que fue por eso. Pronto, el número de búsquedas en Google superó la capacidad de los ordenadores de Brin y Page. Animados por lo bien que Google había sido recibido en Stanford, Brin y Page empezaron a buscar socios que quisieran licenciar su tecnología de búsqueda.
Larry y Sergey siempre estuvieron motivados por hacer algo que fuese útil para el mundo. Lo importante para ellos no era ganar mucho dinero, sino aprender y enseñar. Desde el principio no estaban motivados por el dinero, sino por encontrar una manera de facilitarle a la gente la máxima información posible. Pero el mundo fuera de Stanford no compartía el idealismo de Brin y Page. Les dijeron, tecnológicamente hablando es una gran idea, pero desde el punto de vista económico los buscadores no nos interesan. Eran más bien algo técnico, de la infraestructura. En otras palabras, no eran rentables. Los negocios rentables de Internet eran los portales, sitios web con un montón de servicios y publicidad como Yahoo y América Online. Sin posibilidad de licenciar su tecnología, los dos ingenieros se pusieron a buscar inversores para crear su propia empresa. Y encontraron a Andy Bechtolsheim, fundador de Sun Computing. Andy abrió su chequera y extendió un cheque para Larry y Sergey por valor de $100.000 y les dijo, ¿a qué nombre extiendo el cheque? Y dijeron, estábamos pensando en llamar al proyecto Google, así que lo extendió a nombre de Google Incorporated, y esto les obligó a constituir la sociedad. Dejando a un lado sus doctorados, Brin y Page montaron la empresa en casa de un amigo. Pensamos que estarían allí durante el día, mientras nosotros estábamos trabajando. Pero estaban allí las 24 horas. Mientras Page y Brin trabajaban duro, el número de consultas aumentó a 10.000 al día y la prensa empezó a prestarles atención. En periódicos y revistas aparecieron artículos alabando la eficacia de Google. La revista PC Magazine incluyó a Google entre sus 100 mejores web. Finalmente consiguieron $25 millones de dos importantes inversores, dos de las empresas con mayor capital. Y cuando eso ocurrió, el mundo empresarial se dio cuenta de que esta podría llegar a ser una empresa importante. Con el dinero en la mano y aún luchando contra los elementos, Brin y Page trasladaron su empresa a una nueva y espaciosa oficina. Sergey y Larry tenían una gran ventaja, su juventud. Básicamente creían que estaban haciendo algo grande y que realmente iban a cambiar el mundo, como dijo Steve Jobs. En su primer aniversario, en 1999, Google tenía 39 empleados y estaba respondiendo a 3 millones de consultas al día. Un año después, las consultas habían aumentado a 60 millones al día. En esos años, Brin y Page introdujeron publicidad en sus páginas de búsqueda y firmaron contratos para extender Google a Italia, Gran Bretaña, Japón y China. Era obvio que la compañía iba viento en popa. Para poder responder a la continua demanda, Brin y Page contrataron cientos de empleados nuevos, muchos de ellos estudiantes de doctorado, los mejores y más inteligentes. Además de que fueran inteligentes y buenos en su trabajo, queríamos a gente que encajase con la cultura Google. En la oficina hay un ambiente muy abierto y distendido. La gente se lo pasa muy bien, disfrutan mucho con su trabajo y realizamos mucho trabajo en equipo. La sede de Google es una mezcla entre un gabinete estratégico y un centro de recreo, un reflejo de su filosofía. Al principio Google empezó siendo el típico sitio donde ibas a pasar el rato, contando que nosotros éramos, ya sabes, estudiantes de informática, y bueno, aquí nos daban de comer gratis. Aquí no tienes más que entrar. Ya sabes, te coges algo de comida, te sientas y hablas con tus colegas sobre todo tipo de proyectos y aprendes cosas nuevas. Es un sitio donde puedes quedar con alguien para jugar al billar y discutir algunas ideas. Y nos dimos cuenta de que este tipo de ambiente era muy creativo. El ambiente creativo de Google ayudó a que surgiesen un montón de nuevas ideas. Buscador de imágenes, temático, de precios de productos online, de grupos de noticias, de sitios web de noticias y mucho más. Mientras se introducían estos nuevos buscadores, Brin y Page aumentaban el poder de su motor de búsqueda, adentrándolo cada vez más en el ciberespacio. Entonces, ¿cómo funciona Google? ¿Por qué tiene tanto éxito?
La búsqueda de respuestas sobre Google empieza, como muchas otras misiones, con un explorador robot adentrándose en lo desconocido. En el caso de Google, lo desconocido es el ciberespacio, y el explorador, un programa de ordenador que Brin y Page denominaron Googlebot. Googlebot rastrea el ciberespacio a gran velocidad. Su misión es encontrar todos los sitios web y copiar cada página web. Entonces sale y echa un vistazo a todas las páginas web y dice: he encontrado un nuevo sitio web, una mina de oro, y allí descargará las páginas y descubrirá si tiene algún enlace con algún sitio web desconocido, y de esta forma va rastreando páginas por todo el mundo. Googlebot hace un seguimiento de los sitios web y cada cierto tiempo cambian sus páginas. Con un buscador tan grande como Google, la actualización siempre es un problema, porque es imposible rastrear 3 billones de páginas al día. Así que designa una serie de sitios como prioritarios de acceso asiduo, como las webs de noticias, por ejemplo. Por ejemplo, Googlebot visita cbsnews.com en Nueva York muchas veces al día. Cada vez que copia una página, deja una tarjeta de aviso electrónica. En un día normal, Googlebot accede a los servidores de cbsnews.com 34.000 veces. Después de copiar una página, Googlebot la vuelve a mandar a Google, donde es clasificada y almacenada en el índice informático de la empresa. Cuando alguien escribe un criterio de búsqueda, por ejemplo, cámara digital, el buscador de Google no tiene que buscar en toda la red. Simplemente escanea sus propios archivos buscando los documentos que contengan estas palabras. En este caso, 16.800 millones de documentos. Hay que tener en cuenta que los ordenadores no son muy inteligentes. Pueden encontrar muchas páginas que contienen esas palabras en concreto, pero no tienen ni idea si se trata de información de calidad como la del New York Times o la Enciclopedia Británica, o de alguien que ha escrito algún email y está ahí colgado en la red. Entonces, ¿cómo hace Google para saber cuál de los 16.000 millones de documentos son los más importantes? La respuesta es PageRank, un algoritmo secreto inventado por Larry Page. PageRank es lo que diferencia a Google de la competencia. Lo que hicieron los inventores de Google, y fue algo muy inteligente, fue utilizar la estructura de enlaces de Internet como si se tratase de un concurso de popularidad. Page se dio cuenta de que las web más populares tenían muchos enlaces que apuntaban hacia ellas en otros sitios web, y que esos enlaces podrían utilizarse para medir su importancia. Las páginas se votaban las unas a las otras creando enlaces entre ellas. Cuando en tu página incluyes un enlace a otra página, estás diciendo que esa página es importante, estás votando por ella. Así que una página web que posea 20.000 enlaces en otras páginas será más importante que una que tenga 6 o ninguno. Y eso era suficiente para Page y Brin. Sus ordenadores no podían hacer juicios de valor, pero podían contar los votos y hacer una lista de las páginas web según su importancia. El sistema PageRank es en realidad mucho más complicado, tiene en cuenta muchos otros factores. Lo más extraordinario del buscador de Google es lo rápido que funciona. Google está obsesionado con la velocidad. Me refiero a que es casi imposible ver cuánto tarda desde que haces clic hasta que obtienes los resultados. ¿Cuánto tarda en encontrar 16 millones de resultados de cámaras digitales y ponerlos en el orden adecuado? Solo 0,59 segundos. La velocidad de Google y su precisión le ha convertido en el buscador favorito a nivel mundial. El pequeño Google ha ido creciendo y cambiando su logo según han ido pasando los meses. Los sombreritos de Año Nuevo dieron paso a los fuegos artificiales y luego a las calabazas y a los pavos. En 2001, el buscador precoz de solo 3 años estaba respondiendo a 100 millones de consultas al día. Tenemos alrededor de 5 billones de páginas indexadas, y eso son muchas, sobre todo si lo comparamos con cuando lo lanzamos, que creo que teníamos 20 millones o algo así, así que son 200 veces más. Y Google existe en 100 lenguas. Según la empresa iba cambiando, también lo hacían las vidas de sus fundadores. Yo suelo viajar mucho por negocios y conozco a mucha gente. Hace un mes conocí en Londres a Mikhail Gorbachev y a otros dignatarios. Pero lo más importante fue que Brin y Page decidieron dar un giro radical con respecto a un asunto crucial, la publicidad. Al principio estaban totalmente en contra. Lo veían como algo molesto que no entraba dentro de la filosofía corporativa de Google.
Uno de nuestros ingenieros nos lo planteó de una manera muy sencilla. Nos dijo, sed más listos. Entonces, Brin y Page descubrieron que podían ser más listos que nadie uniendo los resultados de la búsqueda con la publicidad. Su teoría era unir la publicidad con palabras clave, de tal manera que cuando escribías una palabra en particular, los anuncios que saldrían tendrían que ver con esa consulta y quizás podrían hasta resultar útiles. Llamaron a esta publicidad AdWords. Eran simples anuncios de texto claramente separados de los resultados de búsqueda. Algunos buscadores que hay hoy en día mezclan los resultados pagados con los otros resultados y no los distinguen. Por tanto, el usuario no sabe que ese resultado no hubiese aparecido si no hubiesen pagado por ello. Y yo creo que eso no está bien. En realidad, AdWords introdujo a Google en una nueva dimensión en lo que se refiere a rentabilidad y crecimiento personal. Entras en Google y escribes semillas de flores salvajes. Entonces salen una serie de textos y en la parte derecha de la página aparecen pequeños anuncios rectangulares. Esos son los enlaces patrocinados o los anuncios pagados, los AdWords. El primero de la lista es un anuncio de American Meadows, una empresa de Vermont que vende semillas de todo tipo de flores salvajes. Google coloca su anuncio cada vez que una persona escribe el término de búsqueda semillas de flores salvajes. Si pinchas aquí, vas directamente a nuestra página web. Ray Allen es el gerente de American Meadows. Lo realmente revolucionario de la publicidad de coste por clic como los AdWords es que cuando pones tu anuncio en esa página, es el cliente el que te encuentra a ti. No tienes que buscarlo tú como ocurre en una revista o en la televisión. Él te encuentra a ti. Y cuando alguien hace clic en uno de tus anuncios, está diciendo, quiero ver tu producto. Tú no tienes que poner tu anuncio y decir, por favor, miren mi producto. Ni tampoco tienes que pagar cientos de dólares por esto. Google subasta sus términos de búsqueda a los anunciantes. Allen pujó 62 céntimos por el término semillas de flores salvajes. Cada vez que alguien hace clic en su anuncio, él paga a Google esa cantidad. La puja de Allen fue la más alta, por eso su anuncio es el primero que aparece. Una de las cosas más importantes para que funcionen los AdWords es estar entre los 3 primeros en los términos de búsqueda principales. Tienes que estar ahí. La informática permite a los anunciantes controlar a tiempo real cómo van sus términos de búsqueda. Uno de nuestros mejores términos de búsqueda es semillas de flores salvajes. Es normal porque eso es lo que vendemos. En este informe vemos que se han realizado 1.675 clics desde Google. Estos clics le costaron a Allen alrededor de $1.000 por $7.555 en ventas. Es un buen baremo. Por tanto, es un anuncio que está funcionando bien. Allen dice que desde que empezó a utilizar los AdWords, sus ventas han aumentado más del 30%. Los dueños de Daily Candy, un boletín de noticias vía email, también son fans de la publicidad de Google. La oficina de Nueva York, que también publica las ediciones de otras 3 ciudades y la versión nacional, se centra sobre todo en las mujeres jóvenes nacidas para comprar. Son grandes consumidoras, muy sociables, muy interesadas en la cultura, la moda, las tendencias. Y, como resultado, los publicistas están interesados en que su mensaje llegue a ellas. Daily Candy es gratis para sus suscriptores. Gana dinero de la publicidad de los anunciantes como American Express. Cuantos más suscriptores, más puede cobrar por su publicidad. Y ahí es donde entra Google. Peter Scheinbaum, el consejero delegado de Daily Candy, utiliza la publicidad de Google de coste por clic para atraer a sus suscriptores. Si un comprador escribe, por ejemplo, el término venta de muestrarios, sale su anuncio. La gente que busca en Google información sobre venta de muestrarios podrían ser importantes clientes o suscriptores potenciales. Daily Candy no limita su publicidad a los resultados de búsqueda de Google. También se anuncia en los sitios web de Myriad, que se ha asociado con Google mediante un programa llamado AdSense.
Los administradores de los sitios web reciben un dinero por insertar sus anuncios. En este caso, Google busca la palabra venta de muestrarios en los sitios web que participan en el programa e incluye los anuncios de Daily Candy. Puede ser un sitio web sobre venta de muestrarios, o un artículo sobre venta de muestrarios, o un artículo sobre comida o restaurantes o moda que habla sobre las últimas tendencias o estilos que se llevan en Nueva York o Milán o París. AdSense beneficia tanto a los administradores de sitios web como a los anunciantes. Está teniendo muchísimo éxito. Yo creo que en este momento supone 1/3 de los ingresos de Google. Y en realidad es un producto revolucionario, porque lo que ha hecho es que ha permitido que los millones de weblogs que hay ahí fuera en el ciberespacio ahora reciban dinero por tener un sitio web popular. Cuando Brin y Page crearon Google, no tenían ni idea de cómo podrían sacar dinero de esto. Gracias a la publicidad de coste por clic, ya no tienen que preocuparse por eso. Google obtuvo sus primeros beneficios en 2001 y ha ido aumentando sus beneficios año tras año. La popularidad de la publicidad de coste por clic de Google abrió las puertas a nuevos retos para sus inventores, Brin y Page. La batalla de las empresas por conseguir que su anuncio esté entre los primeros resultados provocó la creación de empresas para generar una ventaja competitiva. Hay una gran competencia por estar entre los 5 primeros resultados de búsqueda de Google. De hecho, ha creado toda una industria de empresas que aconsejan a los anunciantes cómo encontrar palabras clave que les pongan entre los 5 primeros resultados. Una de estas empresas, llamadas optimizadores de motor de búsqueda, es Prime Visibility. Aquí vemos lo que Google ve en su índice. Andrew Hazen es el fundador y director de Prime Visibility, una empresa especializada en situar a los sitios web de sus clientes entre los primeros resultados de búsqueda de Google. Para ello, modifican los sitios web de sus clientes para que obtengan la máxima puntuación en el PageRank. Google es famoso por su PageRank y puedes ver el valor de PageRank de un sitio web en una escala de 0 a 10. Se trata de una fórmula secreta. Se dice que el PageRank contiene más de 500 millones de variables. En su tesis doctoral, Page y Brin revelaron que la variable más importante del PageRank son los enlaces a otros sitios web. Los optimizadores de motor de búsqueda se aseguran de que los sitios web de sus clientes tengan enlaces suficientes. Los optimizadores también han descubierto numerosas variables del PageRank. Boxesdelivered.com, uno de los clientes de Hazen, aparece en la lista de los 3 primeros resultados de Google. Boxesdelivered.com es un sitio web que corresponde a una empresa de mudanzas. Básicamente, cuando la gente está pensando en hacer una mudanza, sea esta comercial o residencial, sabemos por nuestra investigación que cajas de mudanzas y empresas de mudanzas son nuestros 2 términos clave de búsqueda. Google premia con muchos puntos a los sitios web en los que el término de búsqueda aparece muchas veces. Así que Hazen ha colocado la palabra cajas de mudanzas por toda su página web. En esta página puedes ver todas las palabras subrayadas, y estas son las palabras que ve el PageRank de Google y puntúa las veces que se menciona el término. Pero lo que Google está buscando no es solo la cantidad, sino también la calidad. ¿Dónde aparecen los términos de búsqueda? Todo se puntúa. Así que el título, que es el nombre de la página en sí, puede obtener en una escala de 1 a 10 un 8 o un 9. El contenido de la página puede que obtenga un 9. Que tenga simplemente un texto normal no es tan beneficioso como que tenga parte del texto en negrita o enlaces en los que se pueda pinchar. Hazen también aumentó el número de enlaces desde los que se podía acceder a Boxes Delivered. El sitio web original de Boxes Delivered tenía solo 6 o 9 enlaces. Hazen aumentó su número a 90. En boxesdelivered.com estamos buscando un sitio web que tenga un servicio de cambio de dirección por traslado. Lo que haríamos es poner un enlace en Boxes Delivered y luego contactar con ellos y decirles: hemos puesto un enlace a su página web desde nuestro sitio web. Si desea verlo, haga clic aquí. Por favor, sea tan amable de incluir un enlace de su página a la nuestra. Entre los clientes de Prime Visibility se encuentran Lauren Hutton's Good Stuff, Tourneau y Wells Fargo Century. La optimización del sitio web es ahora una parte esencial de los negocios de Internet.
La optimización crea una competición que conduce a la innovación. También tiene mucho que ver con la relevancia en lo que se refiere a cuáles serán los mejores sitios web que respondan a una búsqueda concreta, porque estos son optimizados para estar entre los primeros. Pero hay operadores sin escrúpulos que también pueden utilizar la optimización para situar a sus sitios web en el primer puesto. Algunos optimizadores crean cientos o miles de direcciones web con el único propósito de enlazarlas con un sitio web en particular y mejorar su PageRank. El PageRank funciona por votos, así que crean su propio PageRank artificial, su propia popularidad creando todos estos dominios falsos. Conozco una empresa de optimización que tiene 50 traductores en plantilla que traducen las páginas para que Google indexe todas esas traducciones alternativas. Algunos optimizadores han ido tan lejos como inventarse algoritmos especiales, términos que parecen sacados de los descifradores de códigos de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría son programadores o quizás especialistas en lenguas y estudian Google desde el punto de vista de la programación. Se descargan de Google página tras página, búsqueda tras búsqueda, para intentar determinar cómo Google realiza su ranking de páginas. Es una batalla constante, un poco como el antiguo conflicto de la Unión Soviética con Estados Unidos. Cada vez que uno de los bandos consigue nueva tecnología, el otro bando intenta contraatacar con otra nueva tecnología. Estos esfuerzos por derrocar al sistema PageRank de Google amenazan con acabar lo que distingue a Google de todos los demás buscadores, la relevancia de sus resultados. Google responde a este ataque actualizando periódicamente su algoritmo secreto. En febrero de 2003, webmasterworld.com empezó a publicar las actualizaciones como si fuese el parte del tiempo anunciando huracanes. La primera fue Boston, le siguió Cassandra, Dominic y Esmeralda. Luego, en la mañana del 14 de noviembre de 2003, llegó la actualización más grande de todas, Florida. En realidad no sabíamos exactamente de qué iba todo esto, pero sabíamos que era la actualización más grande que Google había realizado jamás. Casi todos los sitios web comerciales en Internet perdieron algunas de sus páginas web. Fue un cambio dramático. Innumerables sitios web comerciales que estaban situados en los primeros puestos del ranking de búsquedas de Google de repente desaparecieron sin dejar rastro. Antes de la actualización Florida sabíamos más o menos el tipo de actualizaciones que hacía Google y solían ser mucho menores. Después de la actualización Florida nadie tenía ni idea de lo que Google había hecho. Durante un tiempo fue un auténtico caos. Fue una actualización enorme, pero yo creo que también fue una especie de declaración de Google como diciendo que ellos estaban al mando. Porque al fin y al cabo ellos pueden hacer lo que quieran con su índice. A finales de 2003, Google había firmado contratos con más de 100.000 anunciantes y procesaba cerca de 200 millones de consultas al día. Era el rey de los buscadores y sus inversores originales estaban encantados con su rentabilidad. Era el momento de que Google saliese a bolsa. El 2004 fue el año decisivo para Google. Fue el año en que Brin y Page decidieron que Google saliese a bolsa. Y el año en el que Microsoft lanzó oficialmente su propio buscador. En su carta a posibles accionistas, Brin y Page advirtieron que Google no sería una empresa convencional. Su objetivo, decían, era hacer de Google una institución que convirtiese al mundo en un lugar mejor. Creo que su salida a bolsa fue un reflejo de su idealismo en cuanto a la forma de gestionar Google. Lo organizaron de tal manera que no solo los inversores institucionales y los agentes de Wall Street pudiesen beneficiarse de estas acciones, sino también que cualquier accionista podría invertir en Google. Este inusual enfoque significó menos dinero y menos beneficios potenciales y por consiguiente la pérdida del apoyo de la mayor parte de Wall Street. En Wall Street estaban preocupados por las capacidades de gestión de Brin y Page. Como resultado, la entrada en bolsa de Google no empezó muy fuerte, cotizando a un precio un poco más bajo de lo que se esperaba. En el mundo de los negocios, probablemente no tiene mucho sentido cabrear a Wall Street cuando no es necesario. Pero Brin y Page rieron los últimos.
Poco a poco, el precio de las acciones empezó a subir y ahora su fortuna asciende alrededor de 4 billones de dólares. Sus amigos dicen que el dinero no les ha cambiado, que siguen teniendo los mismos valores que tenían cuando empezaron. Sigo llevando una vida sencilla. Mi coche tiene unos 10 años. Es un Honda nada lujoso y tengo un piso en Palo Alto. Siguen estando muy dedicados al negocio, sobre todo a la parte tecnológica, para introducir nuevas ideas, nuevos métodos para que la información sea más accesible. Sin embargo, el cambio a una empresa cotizada en bolsa ha supuesto algunas modificaciones. Los inversores capitalistas les dijeron, es hora de nombrar a un consejero delegado, estamos creciendo mucho y realmente necesitamos a alguien, algún tipo de supervisión. Ellos no estaban de acuerdo con esto y hasta que todos no se pusieron de acuerdo en Eric Schmidt, un ingeniero muy respetado con mucha experiencia en gestión de empresas, es decir, la persona perfecta para el puesto, no se plantearon la idea de que un consejero delegado entrara en la ecuación. Ahora que Google es una compañía multimillonaria, se enfrenta a retos a los que nunca antes se había enfrentado. Yo creo que el problema más grande al que tendrá que enfrentarse Google será cómo pasar de ser una empresa de 100 empleados hace 2 o 3 años a ser una empresa de 10.000 empleados dentro de 2 o 3 años. Eso es lo más difícil de hacer para cualquier empresa, y ellos lo tenían que hacer a un ritmo totalmente acelerado. Muchos de los trabajadores de Google son ahora millonarios gracias a la venta de acciones. Esto crea otros problemas. Yo creo que como resultado Google, es decir, Larry y Sergey, van a tener que enfrentarse a una facturación superior a la que nunca han tenido. Y bueno, por supuesto está la competencia. Page y Brin han demostrado que los buscadores pueden ser extremadamente rentables. Ahora todo el mundo anda al acecho. Yahoo ha estado comprando otros motores de búsqueda y servicios complementarios. Ahora, con el todopoderoso Microsoft calentando motores, muchos expertos piensan que pronto se iniciará una guerra de buscadores de Internet. Definitivamente está surgiendo una nueva generación de competidores. Y bueno, esto es algo que hay que tomárselo muy en serio. Microsoft y Yahoo son empresas muy fuertes. Para seguir a la cabeza de sus competidores, Google continúa añadiendo nuevos detalles a su creciente lista de servicios. El Google Desktop busca en el disco duro del ordenador igual que Google busca en Internet. Google Print permite a los usuarios buscar información específica en libros actuales. La compra de Keyhole Corporation permite a los usuarios acceder a imágenes de satélite y aéreas de la superficie de la Tierra de manera gratuita. Google quiere ser la fuente de información más grande del mundo. Y creo que Larry y Sergey reconocerían que aún están a mitad de camino de conseguirlo. Con alrededor de 8 billones de documentos e imágenes almacenadas en sus archivos, la librería más importante de Internet está camino de conseguirlo. Creo que cualquier cosa que no siga desarrollándose sería algo así como un jardín que deja de regarse. Hay muchos avances tecnológicos interesantes en los que estamos trabajando para que esto se haga realidad. Una de las cosas más difíciles es navegar sobre aguas inexploradas legalmente. Juicios de clientes de AdWords que utilizaban términos de búsqueda de marcas conocidas y denuncias por invasión de la privacidad son signos de las aguas turbias que se avecinan. Las reclamaciones por incumplimiento del copyright suponen otro peligro potencial. En las páginas de búsqueda de Google, por ejemplo, salen muchas imágenes y artículos de periódico con copyright. Google no suele quitarlos a no ser que alguien se queje. Si pueden presentar pruebas de que se trata de una propiedad intelectual, nosotros la quitamos. Respetamos que los contenidos son de ese sitio web y si no quieren que sean difundidos, lo aceptamos. La búsqueda de Page y Brin por conseguir que la información mundial sea algo totalmente accesible hace que también surja un problema social. Cuanta más gente utilice Google, más definirá quiénes somos ante los ojos de los demás. El problema es que la información de Google a veces puede ser imprecisa y falsa. El motor de búsqueda de Google no tiene ninguna manera de saberlo. Simplemente incluye lo que el índice selecciona, y muchas veces lo que aparece no es exactamente lo que buscábamos. Pero la gente sigue tomando decisiones basadas en lo que ven. Para lo bueno, y en algunos casos para lo malo, el genio omnipresente de la información instantánea ha salido ya de la lámpara.
En los próximos siglos puede que los historiadores miren al pasado, al mundo, antes de que Larry Page y Sergey Brin iniciaran su búsqueda de información y lo recuerden como la Edad Media. La gente dirá, no me puedo imaginar cómo la gente podía vivir en un mundo en el que todo el conocimiento humano no estaba instantáneamente disponible para ellos. Ese concepto nos sigue sonando un poco a chino, pero Google está ayudándonos a crearlo, a que parezca algo más práctico.